En este día miércoles. Bueno, en este día miércoles vamos a hablar un poquito, vamos a aprovechar que fueron las elecciones ayer en Estados Unidos y vamos a hablar de Nueva York. Nosotros hablamos hace unos meses atrás de un chatbot que había implementado la ciudad de Nueva York que no salió muy bien. Y en ese entonces nos referíamos que llegado este momento eleccionario, este momento de elecciones, íbamos a hablar un poquito más en profundidad de la visión que el saliente alcalde de Nueva York, Eric Adams, tiene sobre la ciudad. Pero vamos a hablar algo en general y algo en particular para que reflexionemos, para que pensemos qué significa la voz, precisamente, y las brechas lingüísticas, las brechas del idioma en la gestión y qué tiene la inteligencia artificial ahí para, para aportarnos. Primero, un panorama general desde hace, un panorama general, digo, Eric Adams se baja de las elecciones que gana ayer Mondan Sadami, que gana ayer el candidato demócrata más extremo, si se quiere, fue criticado por Trump. Se bajó Eric Adams hace unos meses, luego de algunos escándalos de corrupción que tuvo. Pero eso no le impidió, en octubre del año 2023, lanzar, mientras era alcalde, un documento de la ciudad de Nueva York, de un plan de acción para la ciudad de Nueva York sobre inteligencia artificial, ¿no? La ciudad que alguna vez fue el símbolo del capitalismo industrial, del capitalismo del siglo pasado, buscaba ser el símbolo del capitalismo algorítmico, para decirlo de alguna manera, ¿no? En términos simples, Nueva York aceptó que la inteligencia artificial ya no era un futuro, como decía recién la canción, no era un futuro tan lejano, sino mucho más algo del presente, o dicho de otra manera, un músculo, había que entrenar, que había que empezar a usar hoy mismo. Desde el Estado, desde las políticas públicas, este plan de acción tenía 37 acciones con 7 iniciativas clave: la gobernanza de la inteligencia artificial, la adquisición responsable, la formación en inteligencia artificial, la participación pública, incluso la implementación de agencias de gobierno propiamente encargadas de esto, ¿no? O sea, tanto en seguridad como en gestión, como en otros tipos de cuestiones, incluso en salud, lo que buscaba, de alguna manera, era generar una infraestructura de datos procesada con inteligencia artificial, con datos de calidad, con conectividad, con una infraestructura, decía, algorítmica, que piense posicionar al gobierno de Nueva York de cara al futuro. Pero hoy, más allá de esta cuestión, un poco resumida de cómo entre octubre del 2023 y marzo de este año se fueron generando muchísimas iniciativas, algunas de ellas con mayor éxito, otras con menor éxito, o sea, crear un ecosistema como es Nueva York, ¿no? Un ecosistema urbano con la diversidad que tiene Nueva York, necesitaba o utilizaba herramientas de inteligencia artificial en diferentes sectores para mejorar, para potenciar ese capital humano. Pero acá entramos en este sentido en una política pública puntual que deviene ese plan de acción, que tiene que ver con una de las complejidades de gobernar una ciudad, como la ciudad de Nueva York, que tiene personas que hablan más de 100 idiomas, ¿no? Creo que el Ujú. cálculo que hacía oficialmente la ciudad es de 180 idiomas. Entonces, al alcalde de Nueva York se le ocurrió una política pública curiosa. Si bien no entendió que Nueva York, la inteligencia artificial no era solamente una herramienta, sino que era un nuevo lenguaje de gobierno, aprovechó esa noción y esa idea y para un alcalde que viene o que de orígenes humildes y que hablaba solamente un idioma, utilizó la inteligencia artificial para hablar muchísimos idiomas y para dirigir a los ciudadanos su voz, su mensaje en diferentes idiomas. Lo que hasta ahí se hacía con traductores y locutores y grabaciones, el, el intendente Eric Sam, el alcalde, perdón, Eric Adams, lo que generó es precisamente una inteligencia artificial multilingual llamada Robocalls, la iniciativa Robocalls, que buscaba romper con esas barreras entre el alcalde y la población en términos de idiomas. Se utilizó, bueno, una tecnología que se conoce como text to speech, o sea, del texto al habla, entrenada con redes neuronales, probablemente, bueno, una arquitectura que no hay tanta información, esto que siempre hablamos de la caja negra, de los algoritmos, de cómo se hizo, pero entrenado probablemente mediante alguna tecnología como Tacotron 2 o bits, con grabaciones de la voz del alcalde. O sea,
Lo que generaba el modelo era una representación, claro, una representación de la voz, ajustando a los fonemas de otro idioma y produciendo una pista de audio que mantenía el timbre, el tono, o sea, era la voz, esto que parece que muchas veces lo hacen en broma, en los videos de redes sociales, utilizando la voz de, en este caso, el alcalde de Nueva York, para enviarle por datos por teléfono a las diferentes personas que vivían el mensaje sin advertir, y acá empieza la primera cuestión, sin advertir que esa traducción, que no eran personas sino algoritmos, no era precisamente un producto de inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente podía creer, quizás esta era la segunda intención, que su alcalde hablaba el mismo idioma, ¿no? Y bueno, no era así, ¿no? Sí. Acá hay una primera gran opinión en contra de esto, ¿no? Esa falta de transparencia, no saber si escuchaban la voz sintética de inteligencia artificial, sintetizada de alguna manera, o era su alcalde que le hablaba en chino mandarín, por ejemplo, ¿no? Y eso también genera, ¿no?, un debate moral muy profundo. Ahí hay una cuestión de el consentimiento de la gente que recibía al aviso de naturaleza o de forma artificial y que podía confundir que era Eric Adams quien hablaba su idioma, ¿no? Hay una organización, que no voy a recordar el nombre, que dio una advertencia fuerte en este sentido, de pensar que si un líder público usa la inteligencia artificial, ya no para mejorar la gestión, sino para comunicarse y sobre todo para reemplazar su propio discurso, su propia palabra, y no lo explica claramente, bueno, eso va a erosionar de alguna manera la confianza Sí. democrática. Pero, como siempre hacemos en esta columna, dedicada un poco a tecnocuriosos politizados, también es interesante pensar cómo este tipo de medidas, utilizando inteligencia artificial, pueden lograr reemplazar por un lado el trabajo de traductores, el trabajo de locutores, pero por otro lado sí acercar información oficial a comunidades que de otra manera podrían estar marginadas, ¿no? Hablamos de comunidades de migrantes, comunidades en diferentes lugares del mundo, no solamente en Nueva York, ahorrando por un lado muchísimos recursos, pero por otro lado también conectando con la misma voz del alcalde a esas comunidades. Y lo que posicionaba, o esta era la idea de Eric Adams, del ex alcalde, el futuro ex alcalde, todavía no, ex alcalde de Nueva York, posicionaba a Nueva York como una ciudad, como una zona en el mundo, como fue antes, con una fuerte innovación en términos de comunicación pública, ya no solamente en inteligencia artificial para la transformación, sino también para la comunicación. Y ahora, la pregunta que nos hacemos es si es ético, ¿sí?, usar una voz artificial para de alguna manera generar empatía, aunque en este caso la intención pueda ser buena, ¿no? Claro. ¿Dónde está la frontera entre la comunicación pública, en este caso del alcalde, y la puesta en escena tecnológica, ¿no? Ahí se va poniendo un poco difuso. ¿Y qué pasaría si esta misma tecnología se usa y en algún momento algún político, bueno, desconoce su propio mensaje, ¿no? Entonces, ahí me parece que, como decía recién, para los que nos interesa mucho la política, entendemos que la política es un juego que se jugó con las palabras, con las formas de decir las cosas, y en este caso también se está jugando con las voces construidas de forma sintética, ¿no? La inteligencia artificial que puede traducir, imitar, escalar, pero difícilmente pueda asumir la responsabilidad de lo que ese discurso genera. La tentación de esa eficiencia ha roto un poco el desafío de la autenticidad y sobre todo de la confianza que tiene que generar la voz, en este caso del representante político. Claro, claro, claro. Bueno, la fidelidad, ¿no? La fidelidad hacia la ciudadanía y en un momento complejo, en un momento en la cual se generan a través de inteligencia artificial, no sé, imágenes bueno, lo vemos constantemente en las redes sociales, desde hacer chistes entre amigos, de, no sé, ponerte al lado una persona, no sé, a Messi, hasta, no sé, fake news. Bueno, digo, la fidelidad, no sé si es el momento de llevar adelante esto,
hay que comunicarse. A ver, Nueva York es gigante, tenés, creo que la comunidad judía más importante me parece que está allí en Nueva York, o al menos los judíos donde se toman algunas decisiones importantes están por allí y demás, digo, cómo comunicarse desde el ámbito de una cuestión política hasta el ámbito religioso, por ejemplo, ¿no? Bueno, ni hablar de la cuestión también del espectáculo y demás, pero después tenés los momentos. ¿Cuándo utilizar todo esto y en qué momento no llevar adelante esa comunicación? Claro, vos lo decías, y Nueva York tiene el inglés como primer idioma, sin lugar a duda, pero después tiene español, que es el segundo idioma más hablado, y lo revisaba para armar esta columna, ¿no? El chino tanto cantonés como mandarín, el ruso, el bengalí, que tiene también algo, una comunidad importante, el italiano, más allá de que es en baja la gente que lo habla, el árabe, el coreano, el haitiano, etcétera, tiene esa Babel de 700, Ujú. de muchísimos idiomas, en una de las ciudades más diversas, hay que gobernarlo. Pero claro, el límite está en eso que vos marcabas. Si el mismo alcalde promueve en este caso se podría decir una fake voice, digamos, una voz que no es Ujú. la suya, o sea, que es una construcción artificial de su propia voz para dar un mensaje oficial, eh, ¿qué queda de la veracidad de esos mensajes, ¿no? Hasta qué punto se puede confiar, y lo que siempre decimos, la advertencia de que se está tratando en ese caso de un mensaje generado con inteligencia artificial, por más que sea, o mayormente aún cuando es oficial, sino la posibilidad de la construcción de los deepfake están mucho más a la orden del día. Claro, claro. Juano, ¿quiénes o cómo se trabajó para más o menos empezar a implementar esto? ¿Lo trabaja pura y estrictamente la alcaidía en Nueva York? ¿Vincularon alguna inteligencia artificial? ¿Hicieron alguna prueba? ¿Qué información también hay en base a esto? Bueno, acá está la segunda, que estás en clave en un segundo debate, que es que hay muchísima opacidad en cuanto, así como cuando hablábamos de MyCity, el chatbot, hay mucha opacidad en cuanto a la construcción de, de esta tecnología. Hay un acuerdo con OpenAI, con digamos, lo que es ChatGPT, los Ujú. dueños de Sí, ChatGPT, sí. los hermanos de ChatGPT, pero la verdad que no hay presente, no he encontrado cómo la caja negra del algoritmo que construyó esa voz. Fue una iniciativa del alcalde, fue una iniciativa de que él quería llegar con su voz a todas las comunidades, pero no hubo una construcción o por lo menos una bajada de cómo se fue construyendo esa forma tecnológica, ¿no? Y ni siquiera tampoco dónde quedaba guardado eso, ¿no? Que Claro. la voz termina siendo entrenada, como decía en la columna recién, entrenada con grabaciones, la misma voz original del alcalde, pero que eso lo podría hacer cualquiera en cualquier que tiene acceso a esa tecnología. No ha habido una vocación de la alcaldía de abrir un poquitito la gobernanza de esa tecnología para el uso de su propia voz. Muy bien. Juano, la recomendación para el día de hoy. Estos días, hoy que vamos a hablar de esto y que vamos a hablar un par de columnas sobre ciudades inteligentes, smart cities y potenciaciones de eso, recordaba un libro que es un poquito más viejo y que hablaba mucho también, o que habla de Nueva York, que es de Richard Sennett, que hablaba de que, o para citar la cita textual, dice, las ciudades son máquinas para aprender, ¿no? Y esta idea tan necesaria de construir ciudades que a su vez son unas gigantescas máquinas que también van aprendiendo de la construcción y de la gente y que son también parte de todo lo que tenemos que hacer. Pensar la inteligencia artificial, precisamente, abocada, dedicada a las ciudades, a las políticas públicas de ciudades, como algoritmos y máquinas que a la vez tienen que aprender de otros algoritmos y máquinas. Ciudades que aprenden de inteligencia artificial que a su vez construyen conocimiento. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba, como todos los días miércoles, el licenciado Juan Andrés González Utges hablando acerca de tecnología.